Perfecto. Ok. Muy buenos días. Estamos hoy estrenando logo, CEPTED de Honduras, Prevención Integral. Y nosotros sabemos de CEPTED. CEPTED es una metodología urbanística que a través del uso de variables socioambientales aumenta la cohesión social, la participación ciudadana y disminuye la sensación de temor. Y tiene 5 principios. Hoy hablaremos del principio de reforzamiento territorial y para ello tenemos 2 invitados muy especiales, Vanessa Gros desde Francia y el arquitecto también Carlos Gutiérrez desde Ecuador. Ambos son arquitectos y nos van a compartir sus experiencias en este principio. Ellos lo han aplicado de forma muy exitosa y hoy pues vamos a escuchar sus experiencias. Vanessa, comenzamos con usted. Cuéntenos sobre el reforzamiento territorial. Un principio muy importante de CEPTED. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias por esta difusión de este conversatorio y de poder compartir estos elementos con otros amigos que seguramente se van a sumar a este Zoom o que lo van a ver después en diferido, pero que van a poder comentar y hacernos llegar sus comentarios después. El reforzamiento territorial pasa por varias cosas y una de las más importantes que CEPTED toma como base, que es el ser humano, nosotros. Nosotros necesitamos tener cuando usamos un espacio público, sentirnos que no hay peligro, que no estamos en un lugar que es hostil para nuestra vida o para estar con otras personas. Entonces, este principio puede ser utilizado de varias formas diferentes. Y yo quería tomar el ejemplo de lo que estábamos hablando justo antes, del uso del espacio público y cómo el uso va dando la pauta para la generación del diseño después. Actualmente en Francia ha habido muchos cambios urbanos que están gatillados no solamente por las políticas públicas de espacio público, pero también por lo que ha pasado con esta situación mundial en la que estamos todos metidos adentro y que tenemos que seguir viviendo con ella. Así que tenemos que simplemente ser capaces de integrarla y ser capaces de ir a buscar las cosas buenas que podemos sacar de estas situaciones. Entonces, este principio ha sido muy utilizado por ejemplo, en lo que ha sido la movilidad en la ciudad de París y en otras ciudades también de Francia. La movilidad cambió fundamentalmente con la pandemia porque la gente empezó a caminar mucho más, a usar bicicletas, a usar patinetas, a usar todo tipo de elementos que antes los considerábamos como juegos de niños, y hoy en día son todos los usuarios urbanos que los están usando. Y el hecho de que estas personas, los ciudadanos, empiecen a usar estos métodos de movimiento, ha hecho que la ciudad se llene de elementos que antes no existían y que no tenían espacio. O sea, en un principio, ¿dónde poníamos las patinetas? ¿Dónde las poníamos en la ciudad? No sabíamos. ¿Por dónde tenían que transitar? En la vereda, pero ¿qué pasa con los peatones? En la calle, pero ¿qué pasa con los autos? En las pistas ciclables, pero ¿qué pasa con las bicicletas? Y cada una de estas nuevas movilidades han ido tomando una parte de la ciudad y transformando la ciudad para darles ese espacio que necesitan. Porque todos necesitamos desplazarnos, todos necesitamos usar la ciudad y todos necesitamos usarla en forma segura. Y eso ha sido parte de esta experiencia que ha sido muy interesante, de ver la transformación de las ciudades en el último año y medio. Ha habido una transformación impresionante de las ciudades. Bueno, no leí en absoluto la hoja de vida de ninguno, pero bueno, en el transcurso, bueno, tanto Vanessa es arquitecta y aplica la metodología CEPTED en África y en Europa. Y ella pues hace proyectos urbanísticos de arquitectura y esto hace que los espacios públicos mejoren y además de esto, la participación ciudadana en estos espacios.
Ahora tenemos la participación de Carlos Gutiérrez y vamos a escuchar entonces sobre el reforzamiento territorial. Muchas gracias, Emma. Bueno, lo primero que yo me gustaría comentar al respecto, y tomando algo que dijo Vanessa desde el principio, que está centrado en el ser humano y desde ahí parte todo, los seres humanos somos emocionales. Hace muchos años atrás me tocó escuchar una charla de Humberto Maturana, el biólogo chileno, y él dijo algo que no me olvidé nunca. Él dijo, los seres humanos somos racionales, somos emocionales, y hemos inventado la racionalidad para justificar las emociones. Entonces, detrás de la racionalidad que nosotros le ponemos a algo, siempre hay una emoción. Y al ser emocionales, ¿no es cierto?, estamos guiados a nivel tanto individual como colectivo por todos estos sentimientos, ¿no es cierto?, estas acciones casi a veces que provienen de este mundo un poco invisible que tenemos los seres humanos, este mundo muy interno que se manifiesta a nivel individual y colectivo, y necesitamos el afecto, por ejemplo. Necesitamos sentirnos identificados con algo, necesitamos sentirnos protegidos, necesitamos sentirnos seguros. Y el reforzamiento territorial no es más que una manifestación de este inconsciente individual y colectivo que se manifiesta en los espacios públicos, ¿no es cierto?, en diferentes ámbitos de los espacios donde los seres humanos realizamos nuestra vida, como formas de ir marcando, por decirlo de alguna manera, de ir definiendo, de ir proyectando hacia el exterior, ¿no es cierto?, a través de elementos muy tangibles, precisamente como el logo que usted acaba de poner hoy día, Emma, que nos dice, estoy estrenando un logo, está muy bonito, muy bien. Eso es una suerte de marca territorial. Es una suerte de decir, CEPTER, Honduras, aquí está, y se manifiesta a través de este símbolo, ¿no es cierto?, con colores, con una imaginería, ¿no es cierto?, que nos lleva a crear una cierta respuesta emocional. Por lo tanto, el tema de la identidad territorial tiene mucho que ver con el inconsciente colectivo y tiene mucho que ver con el descubrir qué es un lugar, qué es lo que me pertenece, cómo me conecto, ¿no es cierto?, a nivel más profundo, a nivel de mis emociones, a nivel de mis sentimientos, con ese lugar. Y esta forma de marcar de alguna forma el espacio público ha sido utilizada por diferentes grupos. O sea, me recuerdo muy claramente un pequeño estudio que hicimos en una escuela en Tegucigalpa, donde en la entrada había un gran número, había en números romanos un 18. Era pequeñito, pero esa marca, ese 18 significa la Mara 18, ¿no es cierto? Este grupo, esta pandilla, esta Mara de la zona urbana de Tegucigalpa, estaba presente en esa zona. Esa es una marca de identidad territorial de este grupo. Sin embargo, en otros lugares, ¿no es cierto?, podemos ver murales comunitarios que representan parte de su historia, algo que ha sucedido, algo que les gustaría tener, algo que manifiesta ese sentir comunitario. Entonces la identidad territorial puede ser utilizada a través de símbolos, a través de elementos, ¿no es cierto?, como una pequeña escultura, un poco lo que decía Vanessa también, en el trazado de cómo circulamos, ese trazado que se va haciendo naturalmente en los espacios públicos, ¿no es cierto? Y ¿quién no ha visto en algún parque la clásica diagonal, la diagonal del burrito que le decimos en Chile, ¿no es cierto?, donde la acera está muy bien determinada, está muy bien diseñada, muy bien pavimentada, pero la mayoría de los peatones corta por un atajo, ¿no es cierto?, que va dejando en el césped una marca. O sea, eso también es identidad territorial. O como cuando en una comunidad, ¿no es cierto?, los jóvenes de algún grupo organizado, de algún grupo comunitario, hacen sus grafitis, sus tags, sus dibujos, sus murales, ¿no es cierto?, con spray. Esas son marcas territoriales y es una necesidad muy atávica, diría yo, porque incluso los animalitos marcan territorio. Esto nos pertenece. Me tocó recorrer en Chile hace un montón de años algunas comunidades donde uno veía los postes de alumbrados, ¿no es cierto?, pintados de blanco y otros pintados de azul. Bueno, ahí estaban los de abajo de un club deportivo y estaban los de la barra brava de otro, y a través de esa marca, ese territorio estaba siendo de alguna manera propiedad, ¿no es cierto?, de un grupo organizado. Y esto puede ser, como decía, para fines muy lícitos, muy beneficiosos, como también, ¿no es cierto?, como lo hacen las pandillas que
hacen utilización de los espacios para transacciones de drogas y ese tipo de cosas. Entonces, la identidad territorial, como para redondear un poco la idea, tiene mucho que ver con este sentido afectivo y de este inmaterial colectivo a nivel individual, ¿no es cierto?, como de los conjuntos humanos, que necesita manifestar en el espacio público, de alguna forma, un sentimiento de apropiación del lugar, sentirme yo soy de aquí, esto me pertenece. E idealmente esas marcas deben ser positivas. En la ciudad de La Lima, en Honduras, recuperamos un espacio público muy bonito que está en torno a un mercado que estuvo abandonado durante muchísimos años. Creamos ahí la Plaza de la Juventud y una serie de paseos peatonales conectados que llevan hasta el puente que cruza sobre el río Chamelecón para llegar al centro de la ciudad. Y ahí un grupo de jóvenes que fueron capacitados realizaron murales, ¿no es cierto?, contando la historia de ese lugar, de cómo había sido sus orígenes, qué había sucedido, qué elementos eran importantes. Y toda esa historia que se fue contando en un proceso participativo, ¿no es cierto?, previo, que ellos iban contando cómo lo veían desde lo que sus padres les habían enseñado, de cómo recordaban a través de algo que comentaron en las escuelas. Se creó todo un circuito con mucha identidad, porque fueron los jóvenes los que lo hicieron, y contando la historia de ese lugar. Hay un principio o un concepto que se llama el genius loci, que utilizaban los romanos cuando llegaban a fundar una ciudad, que era conectarse con el espíritu del lugar, el genio del lugar, el que habita ahí. Y ese genio, ese ser inmaterial que se comunica, tiene mucho que ver con la historia de un lugar. Tiene que ver con la geografía, con la naturaleza, con el ambiente, con la flora y fauna, con los asentamientos que han estado ahí antes de que uno llegue. Y ese espíritu del lugar, cuando se logra descubrir, ¿no es cierto?, puede dar también paso a descubrir esta identidad territorial que desgraciadamente hay comunidades que no la tienen. Y es un trabajo previo, trabajar con ellos para poder descubrir esto. Y ahí es donde el trabajo con dibujos de la nube de sueños, por ejemplo, es muy importante. Cierro con una pequeña idea que me acabo de recordar. Hicimos un curso de capacitación para un municipio en El Salvador, y ahí había una comunidad, ¿no es cierto?, que tenía como una fuerte imagen religiosa. Había una virgencita, ¿no es cierto?, que estaba puesta en un lugar, pero que estaba medio abandonada. Pero nos fuimos dando cuenta que había una fuerte raigambre, había una fuerte conexión con todo este espíritu cultural y religioso. Y eso es parte de descubrir el espíritu de ese lugar. Y desde eso uno se puede tomar para trabajar con las comunidades y comenzar a generar este lazo afectivo, digamos. Es un trabajo muy lindo, es un trabajo muy bonito y que le puede dar a los espacios públicos un sentido que antes no tenían. Y el sentido y la conexión emocional es un factor muy importante para generar condiciones de seguridad. Muy importante lo que usted menciona, Carlos, y es que también el hecho de que las personas vivan en una comunidad, sus abuelos, sus papás, viven ahí y entonces ellos tienen mucha cantidad de tiempo de vivir en la comunidad y el afecto que ellos tienen hacia la comunidad es bastante grande y quieren ellos cada vez pues mejorar su entorno, mejorar su calidad de vida dentro del lugar donde ellos están viviendo. Y así también muchas comunidades se identifican a través del reforzamiento territorial con la camiseta del equipo de fútbol, ¿verdad? Y eso hace también que ese arraigo que tiene el experto nativo hacia su comunidad, pues sea mucho más grande. Vanessa, a ver qué nos tiene, sí. Le escuchamos. Sí, quería completar lo que estaba diciendo Carlos, en el sentido de que muchas veces en las encuestas o en las conversaciones que tenemos con los nativos expertos, con las personas, buscando precisamente esa emocionalidad que tiene que ver con el territorio y con el espacio donde viven y el futuro espacio público que será creado o que existe, una de las preguntas que se le hace a las personas es, si usted tuviera que cambiarse de barrio, ¿qué es lo que llevaría de lo que ganó en este lugar? ¿Qué es lo que llevaría de lo que aprendió de este lugar? ¿O de qué es lo que se llevaría de aquí hacia este nuevo lugar? Y en esa conversación muchas veces empiezan estas emociones y que tienen que ver con la comunidad, tienen que ver a veces con una identidad particular que tiene que ver con el espacio público y que tiene que ver con el espacio donde se vive.
Entonces, ¿qué es lo que apreciamos lo más de este espacio, y que es positivo, por supuesto, para poder sacar y hacer aflorar estos sentimientos que van a ayudar también a este reforzamiento territorial, como decía Carlos? Sí, este trabajo, Vanessa, de interactuar con las comunidades a través de instrumentos y a través, ¿no es cierto?, de ejercicios, es muy interesante. Y me recuerdo que en uno de los proyectos en Honduras trabajábamos con unos mapas mentales donde le pedíamos al colectivo, digamos, de vecinos participando, que colectivamente dibujaran el pasado de esa comunidad, cómo era cuando ellos eran niños, los que habían llegado ahí, o cómo les contaban que eran sus abuelos, el presente, cómo lo veían ahora, y cómo les gustaría verlos. O sea, manejábamos las 3 dimensiones de tiempo, de pasado, presente y futuro, para poder, ¿no es cierto?, tener una imagen en esta línea de tiempo de cómo la comunidad veía sus cosas, su espacio, su comunidad, y desde ahí, posteriormente, rescatar los elementos que se iban repitiendo y que eran como los más importantes. Curiosamente, nos encontrábamos a veces con que había bastante información, por ejemplo, con respecto al pasado, a cómo ellos estaban viviendo su comunidad en este momento, pero curiosamente hacia el futuro había muy poco. O sea, no veían exactamente cómo era, o aparecían elementos muy similares a lo que estaban viviendo en este momento. O sea, el futuro como una repetición del presente. Y eso tiene mucho que ver con un concepto, ¿no es cierto?, que se maneja en sociología, que es el de la desesperanza aprendida. O sea, cuando las comunidades han sido tan golpeadas que solamente pueden ver de alguna manera lo que están viviendo en este momento, en tiempo presente, lo que han tenido desde el pasado, pero el futuro no existe. O es muy doliente, es muy difícil, o una repetición de lo que ya sucedió. Pues ahí es donde también hay un trabajo muy interesante para poder descubrir estos elementos de arraigo, ¿no es cierto? Como decía Vanessa muy bien, ¿qué me llevaría? ¿Qué es lo bueno que tiene este lugar? Y desde ese elemento tomarlo como un punto de referencia, un elemento trazador sobre el cual puedo comenzar a construir el futuro de esa comunidad. O sea, es un trabajo muy, muy bonito. Hay otro tema que viene con esto, es ¿qué es lo que hace de este lugar que sea único? ¿Qué hace que este lugar sea completamente diferente al barrio de al lado? Va a haber, que tiene que ver con las personas que viven, que tiene que ver con el entorno geográfico, que tiene que ver con el viento, con el sol, con todos los elementos que se van a poner ahí. Y lo otro, como dices tú, Carlos, sobre el futuro, muchas veces es muy difícil de entrar en el futuro, pero el hecho de haber entendido la esencia de lo único que tiene este lugar nos permite a veces empezar a ver el potencial para el futuro. Como en el estado futuro, cuál es la energía que le vamos a poner a este lugar para que ese potencial que tiene existente se pueda desarrollar y se pueda desvelar para que el territorio sea parte integrante y que no sea un problema para las personas. Importante ese cambio también, y ese proceso de trabajo con las comunidades y con el nativo experto, y este reforzamiento territorial que tiene que ver con las personas que viven ahí y con las personas que van a llegar. Muchas veces, hay veces en que estamos trabajando en un proyecto en que no existen personas todavía ahí, entonces vamos a trabajar el potencial empírico, pero también tenemos que pensar en cuáles son las personas, cuáles son las comunidades que vamos a traer a este lugar, porque ¿acaso son comunidades que estaban en peligro en otro lugar, en que vamos a desplazar? ¿Acaso son comunidades que necesitaban un lugar porque no lo tenían? ¿Acaso son simplemente comunidades que hay que desplazar porque hay un cambio, un proyecto de infraestructura enorme, de una infraestructura país en que necesitamos este territorio, por tanto movemos a las personas? Entonces, hay todos esos elementos que van a entrar en juego en esto del reforzamiento territorial y de poder sentirse que llegamos al lugar que es para nosotros, que es fundamental para que ese lugar sea un lugar positivo, que realmente tenga ese impacto positivo sobre las comunidades que se integran. Exactamente, y es ahí donde yo creo, Vanessa, que por ejemplo el arte, las expresiones artísticas, son una muy buena forma de poder descubrir todo esto y poder manifestarlo y plasmarlo en el espacio público. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, que nuevos proyectos
haya muros o haya espacios que queden específicamente diseñados para que posteriormente las comunidades o los jóvenes, ¿no es cierto?, los niños, puedan expresar sus emociones y sus sentimientos. Espacios donde puedan hacer, qué sé yo, pequeñas obras de teatro que cuentan de dónde vienen o lo que quieren, donde puedan expresar sus manifestaciones musicales, donde puedan, ¿no es cierto?, compartir en términos, ¿no es cierto?, muy libres las expresiones que se pueden dar desde sus lugares de origen, y especialmente en Europa, ¿no es cierto?, donde a veces hay comunidades multiculturales, donde cada quien tiene algo muy importante que encontrar o que aportar, y muchas veces a través del arte es donde empezamos a encontrar estos elementos comunes, algo que nos conecta a todos, independiente de dónde hayamos venido y qué historia traigamos con nosotros. Y ese elemento, ¿no es cierto?, esos elementos comunes, a veces terminan siendo los elementos, los factores sobre los cuales me puedo tomar para generar cohesión comunitaria, que es un elemento muy importante. No nos olvidemos, la identidad territorial también está muy vinculada a la cohesión comunitaria. Sí, sí, y cada grupo, de todas maneras, un grupo de personas tiene algo que aportarle al grupo que va a encontrar. Exactamente. Entonces, hay el tema de compartir las diferencias culturales, compartirlas en vez de estar en pelea entre una y otra, es importante dar ese espacio y dejar además el espacio libre para que puedan haber esas expresiones. En el fondo, no tener todo, está tan diseñado que no hay espacio nuevo que pueda ser integrado o adaptado, porque no es posible que pensemos en todo momento. Tenemos que dejar la libertad de tomar espacios y dejarlos que vayan en una evolución constante también. El mismo hecho de hacer street art, que yo encuentro que es una magnífica forma de apropiarse de la ciudad y de mostrar la cultura de una ciudad, es dejar espacios en que se pueda hacer y que se pueda deshacer y que se pueda volver a hacer y que llega otra persona y que vuelve a hacerlo y que a lo mejor una vez al mes hay un cambio de mural. ¿Por qué? Porque este es un mural que no va a ser fijo, sino que es parte de la identidad y que viene, que ya sea la municipalidad, ya sea una asociación, ya sea el mismo barrio, ya sea la junta de vecinos, decide, va dando espacio a cada uno para que pueda expresarse en este lugar. Exactamente. Y así, ya el tiempo casi se nos termina. Uy, perdón. Perdón, ya el tiempo casi se nos termina. Creo que hemos encontrado elementos súper importantes y los aportes que ustedes han dado han sido muy buenos. Desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo, pero es importante para conocer la historia del barrio, ¿verdad? Es importante conocer la identidad del barrio, qué lo hace diferente hacia otro y reforzarlo. Y el amor que cada individuo, cada persona que vive y que es arraigó, porque ha vivido muchos años en el lugar, hace la diferencia en el amor hacia su territorio. No sé si hay algunos aportes más, porque ya casi estamos sobre tiempo, así que Vanessa, palabras finales para cierre. Creo que ahí usted ha tocado el punto más importante, es el amor al espacio en el que estamos. Ese es un punto que es fundamental, y encontrarlo, buscarlo y trabajarlo juntos en comunidad permite desarrollar el espacio público y el reforzamiento territorial más allá de las fronteras del territorio mismo. Muchas gracias, Emma, porque realmente usted tocó el punto. Sí. Y bueno, yo me voy a aferrar de ahí también, tomar que desde el amor es que se construye, ¿no es cierto?, de una manera abierta, de una manera amplia, y las ciudades y las comunidades son orgánicas, son flexibles, son sistemas ecológicos que se busca que tengamos el equilibrio, pero que eso no es fijo, no es estático, y tiene una dinámica propia que se lo va dando la misma gente a través de los afectos y del modo como se manifiestan y se conectan con esos espacios donde realizan su vida y la de sus seres queridos. Emma, disculpe, es súper cortito. Sí. Quería también conectar con lo que comentó Vanessa y Carlos sobre el amor, que tiene mucho que ver con conceptos de tercera generación, donde la autorrealización es un tema de trascendencia espiritual casi y se conecta muchísimo con
esa capacidad de amar y ser amados en el barrio en el que uno vive. Y por eso me gusta mucho ese punto que están destacando. Felicitaciones a ambos y a usted, Emma. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias, Macarena. Bueno, yo quería destacar que Carlos Gutiérrez es director de la ICA. Vanessa Gros es presidenta de CEPTED Francia. Y tenemos con nosotros a nuestra presidenta Macarena Rau, y también presidenta de la ICA Internacional. Y también tenemos a Mercedes Escudero, presidenta de México y también directora de la ICA. Así que estamos con todo el staff de CEPTED de la ICA. Y contamos con Marco Antonio, que también nos acompaña este día. Así que les agradecería que pusieran todos sus imágenes para tomarnos una foto. Macarena. Te queremos ver, Macarena. Sí, exactamente. Marco. Ah, ¿está al revés? Está al revés, Marco. ¿Qué pasó? Bueno, ahí sale. Bueno, entonces, muchísimas gracias por este conversatorio. Es bastante interesante cómo el principio de reforzamiento ayuda mucho a que el experto nativo se apropie de su comunidad y la transforme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emma, por la invitación y gracias a todos por los